Es hermoso nuestro Cristo, amén. En cada reunión usted está librando una batalla espiritual. Y esa batalla no viene por el lado en donde nosotros muchas veces idealizamos o creemos. Es una batalla de adormecimiento, es una batalla de apatía, es una batalla en donde su fe se tiene que poner por obra. Es una batalla en donde su fe es la que tiene que proclamar el deseo más profundo de su corazón, que por supuesto es Cristo. Amén. Nosotros felices de estar en casa, es como que no paramos, ¿no es cierto? Vinimos de viaje y seguimos viajando, no queremos viajar más por un tiempo. Queremos descansar un poquitito, queremos familiarizarnos con nuestra casa, que son ustedes, que es nuestra casa física. Y gracias a Dios pudimos parar un poquito y aquí estamos. Disfrutamos mucho en este tiempo que pudimos compartir con nuestros hijos, con toda nuestra familia natural, política y nuestra familia espiritual también, ¿no? Porque la iglesia de nuestros consuegros la tomamos como nuestra familia espiritual también, ya nos conocen, ya sabemos de ellos conocen de nosotros y eso es muy lindo. Tuvimos el privilegio de poder compartir la visión misionera en aquel lugar y fue realmente algo muy lindo, fue una bendición. El Señor sigue abriendo sus puertas y eso es maravilloso. Quiero poner en cada uno de ustedes la carga, no puedo dejar de pensar en nuestros compañeros misioneros que están allá. Tenemos nuestra compañera Fabiana, que nosotros le contamos la bendición de que pudimos perforar y encontrar agua, pero ellos están perforando y no encuentran agua. Ya en uno de sus proyectos perforaron un pozo de 90 metros y no encontraron agua. Están perforando con otro pozo más de 100 metros y no encuentran agua. Y ellos están solitos allá, solita en este caso, ellos necesitan del apoyo de cada uno de nosotros. Por nuestra compañera Susana, que dada la situación económica le está costando sostenerse allá, los ingresos han bajado un montón, ella es una persona mayor, está necesitando gente que la ayude. Nuestra misionera y amiga Claudia, que tiene problemas de salud, por lo cual tiene que volver nuevamente a Argentina y no sabe cómo hacer con su proyecto, que está allá y no se lo puede dejar vigilando a nadie. Y esto nos despierta una realidad. A la oración que Jesús le hizo a sus discípulos, o la enseñanza, mejor dicho, que Jesús le hizo a sus discípulos, que es: la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero algo que le dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué fue? Usted me va a ayudar porque yo me olvido un poquito. ¿Qué le dijo? Que pidan al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Y yo me imaginaba un poquito esta oración, ¿no? Yo conozco a Cristo, yo estoy en la iglesia. Señor, mandá obreros a la mies, ¿no? Que lleguen a la iglesia y mandalos. Yo creo que es una oración comprometida que nos involucra a nosotros también, antes que las personas nuevas que van a llegar y van a ir. Entonces, cada vez que le pedimos al Señor que envíe obreros, estamos abriendo también las puertas para que el Señor nos envía a nosotros, no solamente en un viaje físico, sino también en un apoyo espiritual, en un apoyo material, en un apoyo emocional o sentimental. Cada vez que recibimos un mensaje y estamos afuera, no se imagina usted lo que eso es, un mensaje de aliento. Eso usted no se puede imaginar lo que es cuando uno está trabajando en la obra misionera. Y también recuerden de orar por un precioso equipo de jóvenes que están esperando que volvamos, porque espera un fuerte impacto evangelístico en la ciudad. Ellos están esperando cosechar esa siembra que va a haber, que ya empezó en oración, pero que va a terminar siendo en personas. Así que todo eso lo pongo para que usted pueda estar orando. Y veo que a veces dice, no sé por qué orar. Bueno, mire si tiene por qué orar, ¿eh? Así que se lo pongo como carga. Amén. ¿Va a estar orando?
Bueno, y después, bueno, feliz también porque cada vez más personas comprometidas, ¿no es cierto? Antes por ahí costaba un poquito que las personas entendieran la obra misionera, pero ahora de a poco yo siento en el corazón poder apoyar desde las redes, desde este lado, y todo eso permite sentirnos acompañados. Pero por supuesto que también la obra misionera se hace yendo. Entonces, si usted quiere realmente, no importa, el cómo, olvídese. El cómo es asunto de Dios. Pero si usted anhela en su corazón poder ser parte de la obra misionera, abra su corazón y escuche cuando el Señor habla. Porque tal vez el Señor lo va a querer llevar para África. ¿Amén? ¿Está preparado? Pero bueno, ese asunto suyo y del Señor, ¿eh? Yo le tiro el desafío nada más. Bueno, en esta noche me gustaría hablar de algo que el Señor me habló allá en Mozambique. Usted sabe que en Mozambique es un poquito vacaciones en cuanto a predicar, ¿no? Predicar, por supuesto, lleva consigo toda una atención, todo un trabajo, porque nosotros queremos escuchar a Dios, queremos oír el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Eso lleva oración, eso lleva búsqueda de Dios, estudio de la palabra. Y allá es como que nos podemos relajar un poquito, pero en el sentido de que el Señor, nos podemos dedicar más a que el Señor nos hable. Y cuando el Señor nos habla, nos renueva, y algo en lo cual el Señor me renovó allá en Mozambique, fue en un tema que es el que vamos a estar hablando hoy, que es la reincidencia. Veía determinadas cosas que tal vez en otro momento yo no las podía ver, no me daba cuenta, pero cosas que se repetían, voy a hablar en generalidades, ¿no? Cosas que se repetían y que al principio yo no me daba cuenta, pero no estaban bien. Y si no se tomaban determinadas medidas, esas cosas que continuamente se repetían de otra persona, no solamente iban a perjudicar a la persona, sino iban a perjudicar a la obra. Y a partir de esta realidad el Señor ministró a mi vida y me habló de este tema que tiene que ver, o que es, mejor dicho, la reincidencia. Y es lo que en esta noche quiero compartir con cada uno de ustedes. Primeramente, bueno, tendríamos que definir qué es la reincidencia. Y la reincidencia es un error que se repite continuamente. ¿Le pasa a usted esto o no? Creo que no, ¿no? Y usted sabe que hay una razón natural por lo cual se sostiene el dicho que el hombre es el animal que tropieza varias veces con la misma piedra. Y es porque en nuestros procesos mentales nosotros somos más asiduos a tomar atajos que a reconsiderar las cosas. Entonces probablemente usted en un momento de decisión le es más fácil tomar una mala decisión que considerar aquello en lo cual usted se equivocó y hacer algo diferente. Eso es porque de manera natural nosotros somos así. Y eso es una debilidad natural que nosotros tenemos. Pero también como hijos de Dios no estamos libres de esto y nosotros cometemos reincidencia como hijos de Dios, lo cual nos muestra claramente que esto es una debilidad o una realidad espiritual. La reincidencia, repetir el mismo error, nos habla de alguna manera que hay algo adentro que no está funcionando bien y que tiene que ser resuelto. Y eso se llama renovación. Cuando Dios obra en nuestra vida y toca determinados puntos, Dios renueva de esa manera nuestra vida. A mí me gusta mucho la historia de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento nosotros es como que prácticamente la doctrina la tenemos cocinada, la tenemos casi sistematizada, presentada, ¿no es cierto?, como principios, como preceptos, pero en el Antiguo Testamento los hombres de Dios no tenían los recursos que tenemos nosotros, la revelación que hoy tenemos nosotros, porque después de Cristo y tras la venida del Espíritu Santo, la palabra se revela, todo se revela de una manera completamente diferente, pero ellos tenían experiencia, y esa experiencia que tenían con Dios
siempre traían un principio guardado. Y usted va a ver que cuando estudia la vida de estos hombres de Dios, no demora mucho en ver cómo este principio sale a luz. Y en esta noche es el deseo mío que de esta persona que vamos a estar hablando y sobre este tema que es la reincidencia, nosotros podamos estar tomando los principios que de alguna manera llevaron o fueron presentes en su vida. Y la persona de la que quiero hablar es del rey Josafat. Vamos a ir para ello a la palabra de Dios. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 20, 17 al 22. Y vamos a ver la vida de una persona muy particular, porque era una persona que tenía un anhelo para con Dios, pero también tenía una debilidad, que era la reincidencia. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temas ni desmayes. Salí mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hasta ahí la palabra de Dios. Como dije en un principio, este hombre es un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Es un hombre que tenía un corazón para con Dios, pero es un hombre que tenía una debilidad prominente y que esta debilidad reincide a lo largo de su vida. Probablemente con esto muchos de nosotros nos podemos sentir identificados. Queriendo hacer la voluntad de Dios, teniendo un corazón para con Dios, pero siempre repito en lo mismo, siempre caigo en lo mismo. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todos tenemos debilidades, pero una cosa es la debilidad ocasional que sale a luz y otra cosa es la debilidad continua en nuestra vida. Esa debilidad continua puede traer a nuestras vidas consecuencias similares a que si yo peco deliberadamente, siendo simplemente una debilidad. La debilidad acontece a nuestra vida y nosotros podemos tomar uno de los dos caminos. O excusamos la debilidad y nos acostumbramos a convivir con ella, o venimos con esa debilidad delante de Dios, dejamos que Dios trabaje en esa debilidad y somos renovados. ¿Por qué muchas veces nuestras vidas nos cambian? Por este motivo. Siempre repetimos lo mismo y ya es como que nos da fiaca ir delante del Señor, porque siempre es como que vamos para el mismo lugar y soy débil en esto. Pero esto tiene un fin. Ese fin es venir delante de Él. Nosotros no cambiamos, iglesia, porque mostremos de afuera un comportamiento. Nosotros cambiamos cuando nuestra debilidad es tocada. ¿Qué es debilidad y qué fortaleza? Esto lo tenemos que tener claro. Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué razón? Porque vengo delante de Él, me hago humilde, dejo el orgullo de lado y permito que la mano de Dios me modele. Pero cuando me siento fuerte,
tan fuerte que nadie me puede decir nada, tan fuerte que mi criterio es absoluto, es cuando soy débil y es cuando reincido. Si hay algo en lo que se deleita el enemigo es en hacerte sentir fuerte para que reiteres siempre lo mismo y siempre lo mismo. Josafat empieza su historia reincidiendo en una misma debilidad. Él quería proteger sus posesiones a través de alianzas, algo que el Señor dijo no. La alianza y la idolatría era un principio recurrente en el Antiguo Testamento, en los hombres de Dios. No podía hacer alianza. Pero él pensaba que Dios era poco suficiente para sostener su vida, entonces tenía que reforzar el asunto con algo más. Y eso es lo que hacemos nosotros a menudo. Creemos que es muy desprolijo, es demasiado considerar que Dios puede hacerse cargo de mi vida. Y esto no es vagancia, esto no es descuido, esto es estado del corazón. Considerar que Dios es capaz de hacer todo lo que dijo y que yo no lo tengo que ayudar a Él a cumplir, lo tengo que seguir a Él en la dirección del Espíritu Santo. A veces nos cuesta entenderlo y pensamos que tiene que haber algún atajo para ayudar a Dios. Y cada vez que tomamos esos atajos, alteramos la santidad de los medios. Y acá no es que si el fin es santo, por un medio dudoso, yo puedo llegar a ese fin. Un fin santo implica una forma santa también. Una meta divina implica una dirección y una obediencia divina. Si esto no está presente, no hay ningún atajo que me lleve al cumplimiento de la voluntad de Dios. Al contrario, me va a debilitar. Lamentablemente este rey, en esa desobediencia que escondió en su corazón, sacrificó cosas muy importantes. El rey Acab era uno de los reyes o el peor rey de Israel. Este rey salió a una batalla y lo invitó a Josafat a pelear. Y Josafat hizo alianza porque quería extender sus dominios. Josafat entregó el hijo a la hija de Acab y Jezabel, que era Atalía, una mujer impía. ¿Qué no hizo este hombre? Finalmente Josafat hace alianza con el hijo de Acab. Y era un negocio que parecía redondo, hacer barcos que llevaran mercaderías a Tarsis. Y dice la palabra de Dios que Dios destruyó todos esos barcos y no les sirvió absolutamente de nada. ¿Cómo puede ser que un hombre de Dios reitere continuamente el mismo error? Pero algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que tomar ejemplo de esto, que cuando nosotros nos acostumbramos a reiterar siempre lo mismo, algo empieza a pasar y es algo malo. A veces lo excusamos nuestra debilidad con un montón de cosas. Excusamos nuestra debilidad con, bueno, yo soy así, excuso mi debilidad con la culpa del otro, excuso mi debilidad de 1000 formas diferentes, pero no nos damos cuenta que siempre que llegamos a un punto esa debilidad sale de nuevo, esa reincidencia está presente y algo empieza a pasar en nuestro espíritu y esto trae consecuencias. Esto forma una fortaleza en nuestra vida y esa fortaleza no nos permite crecer, esa fortaleza nos detiene porque algo pasa dentro mío. Este rey por un lado temía a Dios. En un momento cuando va Acab a pelear, dice, pero llamen a un profeta de Dios. Y cuando ese profeta de Dios viene, ¿qué pasa? Ese profeta de Dios da palabra, no vayan a pelear.
Josafat sabía, Josafat estaba escuchando, pero Josafat no hizo caso. Casi pierde su vida. Cuidado con esto. Cuando nos acostumbramos e hicimos parte a la debilidad de nuestra vida y no dejamos que Dios trate con esa debilidad y ya es parte de nuestro carácter, nuestra vida espiritual está en riesgo. Las cosas no suceden, iglesia, afuera, suceden adentro. Vos podés tener afuera un desbarajuste, pero adentro estar bien con Dios. Como podés tener todas las cosas ordenaditas y adentro estar mal. Las cosas suceden adentro. La vida espiritual no es la bendición que yo obtengo externa de las cosas. La vida espiritual es la plenitud de Cristo adentro mío. La vida espiritual es la paz de estar en el centro de la voluntad de Dios. Es tener todo entregado delante de Él y los oídos abiertos para ser guiado por su Espíritu. Eso es la vida. Eso es la plenitud. Pero la debilidad me hace guardar algo para mí mismo y eso que me guardo me hace siempre repetir la misma historia. No tiene sentido. Pero no es que siempre repito lo mismo y yo sigo igual. Siempre repito lo mismo y algo empieza a pasar adentro. Un desgaste comienza a ver adentro. Un endurecimiento comienza a ver adentro. Mi vida espiritual corre peligro. Cuidado si me acostumbré a repetir siempre lo mismo, lo excuso, lo defiendo, lo escondo, porque algo está pasando adentro mío. Esta fortaleza espiritual, esta reincidencia, afecta a lo que está alrededor. Josafat, por conservar por medio de alianza sus posesiones, da a su hijo en casamiento con una mujer impía, con la hija de Jezabel, que le cuesta la vida al hijo de Josafat, a los nietos de Josafat. Josafat expone a su ejército a una batalla en la cual el Señor dijo no. Cuando hay fortalezas en mi vida, quien está alrededor mío sufre. Sufren mis hijos. Mis hijos van a sufrir mi debilidad reiterada. Una vez me acuerdo, tenía un alumno, no es creyente, ¿no? Y vino a entrenar conmigo, con sus hijos. Y su hijo dijo una grosería, ¿no? Entonces él agarra y dice, hijo, ¿cómo vas a decir una cosa así? ¿No ves que Gustavo es pastor? Y el hijo le dijo, pero papá, si vos siempre decís esto. Ya está. Nuestra debilidad frecuente afecta a los que están alrededor nuestro. ¿Por qué mi hijo dice malas palabras? Porque vos decís malas palabras. ¿Por qué mi hijo, mi esposa son así? Porque vos sos así. Nosotros con nuestras debilidades generamos los comportamientos de otro. Muchas veces no nos dicen nada, ¿por qué? Porque bueno, ya está. Se enoja, bueno, no vamos a entrar en problemas, es enojón, ya está, es avaro, ya está, es mal hablado, si le digo se enoja. Pero esto es un problema grande, porque lo que no va se empieza a aceptar como si fuera lo correcto. Esto afecta a los que están alrededor mío. ¿Cuántas veces el testimonio de los hijos de Dios afecta a la conversión de otros? Porque ven que lo que menos hacemos es emitir el carácter de Cristo a través nuestro. Cuando reiteramos una misma cosa, afectamos a los que están alrededor nuestro. A veces no nos damos cuenta. A veces decimos, podemos convivir con esto. No podemos. Josafat no podía convivir con estas cosas. Afectó sus hijos, afectó su vida. Afectó las cosas que hacía. Esta debilidad lo llevó a emprender algo que no llegó a ningún lado, porque no estaba en los planes de Dios, porque repetía esa misma asociación que no lo llevaba a ningún lado. En todo lo que hacía había un principio de desobediencia escondido y eso a veces pasa en nuestras vidas. Queremos avanzar con cosas que no están resueltas y no vamos a avanzar. Eso nos va a llevar siempre al mismo lugar.
Casi pierde la vida. Sus hijos perdieron la vida. Y una empresa que él quiso hacer bajo el mismo principio se perdió. Horas de esfuerzo, dinero invertido, planes. Pero Dios no estaba ahí. Dios no quería eso para este hombre. La debilidad no nos lleva a ningún lado. La debilidad sostenida es una fortaleza en nuestra vida. Esa fortaleza es limitante. Si yo no hago algo al respecto, eso va a afectar mi vida espiritual, va a afectar a los que me rodean y va a afectar todas las cosas que haga. No podemos ser pacientes con esa debilidad. Debemos entender que está presente y debemos tener que hacer algo al respecto. La reincidencia era el pan diario del Antiguo Testamento. Todos los reyes, la mayoría de los reyes del pueblo de Dios y el pueblo de Dios reincidían en una misma cosa, y era la idolatría. El libro de Jeremías por ahí nos dirige un poquito, ¿no? Porque el libro de Jeremías son los últimos años del pueblo de Dios antes de entrar en cautiverio por reincidir siempre en una misma cosa. ¿Y cuál era esa cosa que reincidían? La idolatría. Y yo digo idolatría, inmediatamente imaginamos estatuas, imágenes, pero la idolatría tiene una raíz más profunda. En el libro de Jeremías dice el Señor: se apartaron de mí, no me quisieron oír, fueron tras sus propios pensamientos. La idolatría no es una imagen, no es una estatua. La idolatría es poner mi propio criterio en lugar de Dios, y esa es la raíz que los llevaba a ellos a repetir siempre lo mismo a lo largo de todos los años hasta el cautiverio, en donde después el Señor en 70 años de cautiverio babilónico los termina liberando. Pero el libro nos deja presente este principio, y este principio de idolatría está presente en nosotros también cuando dejamos de oír la voz de Dios para escuchar nuestra propia voz. Escuchar tu propia voz te va a llevar a reincidir continuamente en lo mismo, porque tu propia voz sos vos mismo y ese es el ídolo. Y ese ídolo hace que me endurezca a la voz de Dios. Prefiero escuchar lo que yo considero, lo que yo pienso, y ese fue el principio que los hizo idólatras a los pueblos. Jeroboam, dice la palabra de Dios, que tuvo miedo porque pensaba que Dios no era suficiente para sostener lo que le había dado. Entonces dice que él habló consigo mismo, que él tomó consejo. ¿Y qué hizo este hombre? 2 ídolos e hizo un culto paralelo al del Señor. La idolatría no estaba en esos ídolos, la idolatría estaba en el corazón de él, en la obstinación de él. La idolatría está en nuestro corazón cuando nosotros priorizamos nuestro propio criterio. Siempre nos lleva al mismo lugar. Tropezamos con la misma piedra, tomamos el atajo del error, y esto hace que muchas veces nos sequemos espiritualmente y muchos hasta se terminen perdiendo. Tu debilidad, para que no se convierta en una reincidencia, es aquello que vos tenés que llevar delante de Dios para que se provoque una renovación en tu vida. Si no se provoca una renovación, te vas a quedar con esa debilidad, la vas a justificar y se va a convertir en fortaleza. ¿Es renovación o es fortaleza? Si es fortaleza, a la hora de la batalla no vas a poder tener victoria. Si es una fortaleza espiritual, tal vez pasa desapercibido a ojos de muchos, pero no a ojos del enemigo. Y el enemigo sabe cuándo plantearte esa batalla en la cual vos no podés pasar. Lo dejó el enemigo a Saúl ganar un montón de batallas, pero sabía que Saúl estaba caído. Y cuando estuvo frente a Goliat, Saúl no tenía el valor para salir a pelear. Cuando reincidimos en lo mismo, porque abrazamos una debilidad, no la queremos largar,
Y siempre repetimos lo mismo, cuando llega a ese punto no lo podemos pasar. Y eso es frustración para muchos. Y eso es idolatría, iglesia, porque hacemos que nuestro criterio, que no funciona para nada en las cosas del Espíritu, prevalezcan antes que la voz de Dios. Entonces, si soy obstinado, si soy orgulloso, si le puse un nombre a eso, a mí me encanta cuando el Señor lo desnuda, no por un asunto de justicia propia, pero me encanta cuando lo desnuda a David. David tenía eso escondido y le presenta otra situación. Y ante la situación de otra persona, David es como que un celo, ¿no es cierto? Esa persona debe de morir. ¿Quién es esa persona? Y el profeta le dice, vos sos esa persona. A veces, para que nuestra debilidad sea expuesta, tenemos que abrir nuestro corazón y entender que no es mi esposa, no es mi esposo, no es mi hijo, no es la situación económica, que no es fácil, no son los demás, no es el país, soy yo. ¿Por qué esto siempre lo mismo? Soy yo. Por ahí es difícil, iglesia, pero yo quiero que cada uno de ustedes y yo también seamos renovados. Una fortaleza, una reincidencia no nos permite renovarnos. Y si nosotros llevamos esa debilidad que cada uno de ustedes tiene hoy, y el Espíritu Santo se va a encargar de hacerla presente, la llevamos delante de Él, vamos a tener una voz de parte del Señor que nos va a renovar en nuestra vida. Y ese es el tercer paso y ese es el tercer punto en el cual definitivamente entiende Josafat que esa debilidad no puede estar guiando su vida. Muchas veces la oportunidad que viene sobre nuestra vida, no muchas veces, siempre, la oportunidad que viene de nuestras vidas, ¿es para reincidir o es para ser renovados? Y la oportunidad viene cada día en nuestra vida, en cada momento, porque el Señor dice todas las cosas a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas, no todas las cosas que a mí me parecen, no todas las cosas que son favorables, absolutamente todas las cosas tienen la función de la mano del alfarero de renovar nuestras vidas. Y todo es todo. Todo no es lo que yo justifico, todo es todo. Y todo, llevado delante de la presencia de Dios, me renueva para bien. Pero si yo me apropio de algo de eso, bajo mi propio criterio, lamentablemente, eso no me va a ayudar. Eso me va a detener. Josafat entiende que no puede avanzar mucho más porque Dios le da una oportunidad. Un enemigo se levanta. Y este enemigo es más fuerte que Josafat. Y Josafat tiene la oportunidad de repetir lo mismo. ¿Qué era lo que hacía Josafat? Ayúdeme. Alianzas. O me alío a algo para salir de esto y sigo repitiendo lo mismo, o voy delante de Dios. Josafat elige lo correcto. Va delante de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios que Josafat se humilló. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros, iglesia. Por eso reincidimos. Porque estamos orgullosos de nuestro propio criterio. Y pensamos que nuestro propio criterio es el que vale. ¿Para qué voy a estar orando por esto? Eso es orgullo. Eso es obstinación. ¿Cuántas veces le he dicho a personas en cosas sencillas y triviales de la vida que tenían que orar? Siempre me decía que hay que orar, siempre lo mismo. Sí, siempre. Jesús lo hacía todos los días, a la madrugada, siendo Dios hecho hombre. Porque es la manera en la que podemos tener entendimiento. No lo tenés vos en tu naturaleza, viene de parte del Espíritu de lo alto. Y si no vamos a Él, no tenemos ese recurso. En nosotros no lo tenemos. Aunque tengas años en la iglesia, aunque tengas estudio bíblico,
Pero si vos no vas delante de la presencia de Dios y Dios te revela, no tenemos nada. Por eso el Señor te dice simplemente, vení con lo tuyo delante de mí. Basta de defenderlo con tus fuerzas. Basta de volver a repetir siempre lo mismo. Ahora tráelo delante de mí. Y eso fue lo que hizo Josafat. Pero para eso nos tenemos que humillar. Lo que sabés, lo que conocés, tu criterio no alcanza. El mío no alcanza. Si hay un campo bárbaro para eso es África. No funciona nada. Nada de lo que sabés, nada de lo que conociste, no funciona nada. Si Dios no habla, si Dios no te dirige, no podés hacer absolutamente nada. Costó al principio, me costó bastante levantada de presión, palpitaciones, pero finalmente el Señor me enseñó que dependemos completamente de Él, que no podemos seguir repitiendo lo mismo porque no nos queda tiempo, iglesia. No nos queda tiempo. Sería irónico que hoy viniera el Señor y nos encuentre repitiendo lo mismo de hace años, en el mismo lugar, sin ser renovados, habiendo retrocedido en vez de avanzar. Josafat entendió este punto. Pero si yo quiero realmente dejar de reincidir, tengo que hacer algo distinto. Es tiempo de darnos cuenta. No podemos hacerlo desde nosotros. Es tiempo de darnos cuenta. Tenemos que tener la humildad de ir delante de su presencia. ¿Y qué pasa cuando vas delante de su presencia? Hay una revelación. ¿Qué es la revelación? Es la vida de Cristo transmitida a nosotros. La palabra es espiritual, pero la palabra tiene que revelarse en nuestro corazón para poder tener entendimiento. Si no, me voy haciendo un religioso que memoriza versículos. Pero cuando ese versículo se abre en mi corazón, entiendo lo que Cristo es y quiere hacer conmigo. Y esto es lo que pasa con Josafat. En esta revelación entiende ahora quién es Dios. Que Él no necesita caminar con alianzas. Que Dios es suficiente para cumplir su palabra, que vos no necesitas hacer ningún tipo de chicana o cosa rara para que Dios cumpla su voluntad. Tenés que solamente con paciencia caminar detrás de Él y Él es más que suficiente para hacerlo. Entonces Josafat entiende y el principio que se le revela a Josafat aquí, ¿cuál es? Esto no es para que pelees vos. Quédate quieto y conocé que yo soy Jehová. Probablemente este principio a cada uno de nosotros nos tiraría a sentarnos en una silla y dejar que todo ocurra, pero no es así. Este principio nos lleva a nosotros a trabajar mucho más de lo que venimos trabajando, pero de manera diferente. Josafat trabajaba en una alianza, iba y negociaba con los reyes, preparaba sus ejércitos para la batalla, los más fuertes adelante, el armamento atrás. Daba gritos de aliento, ¿no? Como hacen estos los que juegan al rugby, ¿no? ¿No? Para alentarse todos, ¿no? Gritos de aliento. Vamos, ustedes van a ganar, los vamos a conquistar. Todo eso sería el trabajo. Pero esto no funciona cuando viene la revelación de Dios. Dios dice, no van los fuertes adelante. Los que van adelante son los sacerdotes vestidos de vestiduras blancas. Imagínate una guerra con sacerdotes adelante con túnica, ¿no? Lo más débil adelante. Y no van a gritar ahí con los dientes para afuera, van a adorarme a mí. Imagínate, seguí sumando, con túnicas blancas y cantando aleluya. Vas a una guerra. Es algo diferente. Tienen que hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque yo voy a pelear, dice el Señor, por ustedes. Y yo no puedo pelear por ustedes si ustedes siempre lo hacen de la misma manera. Si siempre ustedes ponen su carne por brazo, yo no puedo pelear esa batalla. Si hay alianzas en tu vida, Él no puede pelear esa batalla. Pero cuando finalmente decís, Señor, sí, pelea vos. Bueno, vas a hacer exactamente como si fueras a la guerra. Yo voy a ordenar tu ejército. Vas a bajar, te vas a poner al frente del ejército, pero yo voy a pelear. ¿Y qué pasa ahí? La reincidencia se rompe. Esa repetición de que siempre pasa lo mismo, ahora ya no.
porque me humillé, porque lo busqué a Él, porque decidí correr el ídolo de mi criterio y escuchar el orden que Él estaba impartiendo sobre mi vida. Decidí creerle definitivamente a Él, porque como está formado este ejército, como va a ser esta batalla, no hay oportunidad, tampoco la había antes. Pero el Señor está diciendo, no es un asunto de cantidad, es un asunto de que yo esté adelante de esto. Y lo mismo es para la vida de cada uno de nosotros, iglesia. ¿Por qué repetimos siempre lo mismo como Josafat? Porque Josafat guardaba un principio de desobediencia. Y a veces nosotros, por incredulidad, guardamos un principio de desobediencia. La mezcla no ayuda. La mezcla debilita. La mezcla muestra algo, pero a la hora de la batalla, a la hora de tener que pelear, no hay forma. Y eso hace que continuamente debilite y repita la misma cosa. Y a veces me canso de lo mismo, pero el problema no es de afuera, es de adentro, soy yo. Yo soy el que de una vez por todas tiene que hacer algo diferente. Yo soy el que tiene que ir a la presencia del Señor y buscarlo de una manera diferente. Yo soy el que tiene que obtener esa revelación, esa palabra de parte del Señor y empezar a caminar sobre esa palabra. ¿Y qué pasa? Quédate quieto, eso es fe. Conocé que yo soy el Señor, eso es confianza, eso es revelación. Yo voy a pelear, caminar hasta el lugar de la batalla, eso es dar pasos en fe. Cosas que antes no hacía. Hacía la mía para Dios, pero tampoco había victoria alguna. Yo en esta noche, mi pregunta es, ¿no estamos cansados de repetir siempre lo mismo? ¿No estamos cansados de llegar a ese lugar, a esa línea de batalla y no animarnos a pelear contra Goliat? Porque no nos alcanzan las fuerzas. ¿No estamos cansados de que se repita continuamente lo mismo y que termine aceptando que lo que yo creo no es suficiente para eso? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? ¿Mis hijos? ¿El presidente? ¿El país? ¿O yo soy el hombre? ¿O yo soy la mujer? Es tiempo, iglesia, de empezar a llevar cada una de nuestras debilidades que van a afectar, si no a nuestros hijos, van a afectar a los que nos rodean, van a afectar las cosas que hacemos. Es tiempo de llevarlo delante de la presencia de Dios. Es tiempo de recibir esa revelación que nos va a llevar a hacer las cosas de una manera diferente. Es tiempo de cortar toda alianza, toda mezcla y empezar a caminar de la mano de Él. Dios es más que suficiente para cumplir todo lo que Él se propuso, todo lo que Él te prometió. El problema no está en Él, el problema está en nosotros. ¿Vamos a seguir caminando con nuestras debilidades? ¿Las vamos a seguir justificando? ¿Vamos a seguir reincidiendo siempre en lo mismo y aceptando eso como manera de vida? ¿O como Josafat vamos a salir de ese lugar y empezar a hacer las cosas como el Señor nos manda? Vamos a ponernos de pie.